Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Alan Lara Gómez. Soy aspirante a la Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y Distancia de México. El tema en este caso que yo decidí investigar es la biotecnología aplicada a la ganadería. Los temas que veremos a continuación durante esta presentación será en el punto número uno la introducción, que es el por qué yo investigo este tema, por qué me interesa este tema. El punto número dos es la metodología, es cómo yo fui investigando este tema durante este proceso. Y en el punto número tres tenemos los resultados, que es de acuerdo a la metodología, los tipos de investigaciones que yo fui investigando. Estos eran los resultados expuestos durante este tema. Y en el punto número 4 serán las conclusiones a las que yo he llegado mediante los resultados obtenidos en esta investigación. Y por último y no menos importante será la bibliografía, que es donde yo obtuve los temas o datos e información para llegar a una deducción de esto. En la introducción tenemos que básicamente el por qué yo quise investigar a este tema es porque en México es un país con una gran vocación ganadera. Como dice en el punto número uno, México se dedica en gran parte de la población a la ganadería. En base a esto, yo quiero o quise investigar acerca de la producción de la leche y carne, que son los principales productos que se obtienen mediante la ganadería, y la baja asignación de recursos gubernamentales. En México hay pocos programas para la ganadería, entonces quise investigar que si de verdad hay programas de gobierno que apoyan a la ganadería. Y también me gustaría o investigue acerca del costo-beneficio que se obtiene en esta parte de la ganadería, introduciendo lo que es la biotecnología, las aportaciones que contiene y los beneficios, claro, que se están introduciendo. La metodología que utilicé durante esta investigación fue como primer punto un esquema de planificación para ver en tiempos reales lo que me podría llevar a cabo esta investigación. Como segundo plano fue una entrevista que realicé a una persona con experiencia en el campo de la ganadería para conocer el campo de investigación del que me estaba introduciendo. En las encuestas fue un poco más abierto a ganaderas locales y era para saber qué tanto conocen de la biotecnología y de las aplicaciones en la ganadería. Y por último, los resultados obtenidos durante esos tres pasos. En el esquema de planificación tenemos varios puntos a tomar. Uno es el tiempo, que fue un pequeño tropiezo, ya que en el proceso de planificación ya había tomado en cuenta que para obtener datos reales o cuantitativos tendría que haber hecho esta investigación durante al menos un año. Sin embargo, tenemos 2 meses para hacer la comparación, o que hice la comparación, y estoy tomando en cuenta septiembre, a unos pocos días de hacer de que entre septiembre, ya que por tiempos es necesario hacer otra medición de datos. La primera fue en agosto y básicamente la segunda entraría en septiembre, pero fue hace un par de días y ya se contaría como una medición de agosto, ya que transcurrió aproximadamente un mes. Las mediciones que tomamos o que tomé fue peso y altura. Fueron dos sujetos bovinos, en este caso fueron dos becerros pequeños, y se tomaron peso y altura. En cuestión de salud, tomé en cuenta lo que eran las enfermedades que se podían presentar durante ese tiempo. Recuerden que era un año lo que se tendría que haber medido esto. Sin embargo, de igual manera fueron contables. Y también vacunas que se podían implementar al ganado para restar lo que eran las enfermedades. Más adelante explicaré un poco de cómo es que traté de hacer medible estos datos. Y la alimentación. La alimentación, ambos sujetos se están acondicionados a lo que es el pastoreo en una hectárea.
Y además, uno de los sujetos tendrá el beneficio de alimentarse con maíz, sorgo, alfalfa y trigo, ya que es una alimentación adicional y el cual puede aumentar el peso en menor tiempo. En la entrevista o el propósito de la entrevista era conocer o es conocer el campo de investigación al que me estaba yo introduciendo. Y las preguntas de mayor relevancia que hice a esta persona que investigué, la persona que investigué es una persona que cuenta con más de 30 años de experiencia en la ganadería. Y las preguntas que básicamente se realizaron fue qué se comercializaba más, qué tipo de alimentación utilizaba en su ganado y qué aspectos consideraba para mejorar sus productos, ya sea espacio, alimentación, y más adelante también especificaré cuáles fueron las respuestas de este entrevistado. También le pregunté acerca del control que tenía acerca de, pues, de alimentación, de vacunación, para saber cómo es que afectaba este control también en el proceso de la producción de la leche y la carne. En las encuestas realizadas, como mencioné anteriormente, fueron un poco más generales, porque las incógnitas que me interesaba investigar era si se conocía lo que era la biotecnología o alguna de las aplicaciones que se obtenía en la ganadería, el tipo de comercio que se comercia más en la zona y el control que ellos tenían acerca de su ganado y qué tipo de mejoras creen que podría ser beneficioso para la ganadería. Ahora bien, los resultados. Como bien les estaba mencionando, en el esquema de planificación se tomaron dos sujetos como prueba. En el sujeto número uno, en el mes de agosto, las mediciones fueron las siguientes. En agosto el sujeto pesaba 125 kilogramos y medía 1.35 metros. Para el mes de septiembre ya había aumentado 6 kilogramos, ya pesaba 131 kilogramos y también medía 1.43 metros. En cuestión de salud, en agosto no presentó ninguna enfermedad y tampoco se implementaron vacunas, ya que recuerden que ambos sujetos se presentaron varias pruebas y diferentes. En el sujeto número uno no había ninguna implementación de vacunas y tampoco había alimentación adicional más que pastoreo. Entonces la alimentación durante este mes fue puro pastoreo y tampoco se implementaron vacunas. Con el sujeto número 2 cambiaron un poco las cosas. En la primera mediación, el sujeto pesaba 132 kilogramos y medía 1.33 metros. Para el mes de septiembre ya había aumentado 9 kilogramos y pesaba 141 kilogramos y medía 1.39 metros. En cuestiones de salud, aquí ya se implementaron lo que son vacunas y aunque no se presentaron enfermedades en ninguno de los meses, las vacunas, teniendo en cuenta que el proyecto era para un año, se tendrían en cuenta la efectividad de estas vacunas a comparación del sujeto 1 donde no se habían implementado. Teóricamente se tendrían que haber presentado más enfermedades en el sujeto número 1, sin embargo no se podrá ver este resultado. En cuestión de alimentación también cambió un poco, ya que además del pastoreo, en el sujeto número 12 se añadió lo que es la porción equilibrada de maíz, sorgo, alfalfa y trigo. Y en ambos meses estuvo alimentando durante cada 3 días esta porción de acuerdo a su peso. Los resultados obtenidos durante la entrevista y resolviendo las preguntas que antes habíamos puesto en la diapositiva era qué se comercializa más. Él respondía que los principales productos que él obtiene del ganado es la carne y la leche. Sin embargo, también se obtenía lo que era la cría, que él la utiliza para la sustitución de ganado con edad avanzada y que pues afecta en la producción de carne y leche. La alimentación, él respondía que el pastoreo es el principal alimentación. Sin embargo, sí da una alimentación balanceada cada 3 meses, que este es maíz y trigo, pero como el sorgo y la alfalfa es
es más elevado, es más caro, él casi no lo utiliza. Es por ello, básicamente por el costo. Los aspectos a considerar para mejorar sus productos él comenta que es el espacio, ya que por ejemplo en criaderos de ganado muchas veces él me comentaba que tienen 10 cabezas de ganado en una sola hectárea, cuando lo recomendable es que haya un solo ganado por cada hectárea. Ellos sustituyen lo que es el espacio por alimentación constante para que el ganado siga creciendo sin verse perjudicado el tiempo. Lamentablemente en este tipo de engordas que le llaman, la salud se ve muy perjudicada porque cuando yo tuve la oportunidad de visitar ese tipo de ambientes y la salud es muy deplorable. Lo que es tan solo el terreno en el que están está lleno de excremento, orina de ganado y todo el tiempo están echados. Por lo tanto no se sujetan a ningún tipo de ejercicio y el ganado está inmóvil básicamente. No hay ningún tipo de área verde, todo es básicamente una especie de mezcla, lodo, orina, entre orina y excremento. Entonces, eso también conlleva a pérdidas. Me comentaba él que él experimentó con ese tipo de, de engorda y que por cada 10 animales, más o menos uno terminaba o dos falleciendo al final de la engorda por la situación deplorable de lo que es la salud. Entonces él considera que uno de los mejores eh, de las mejoras para sus productos es el espacio. Sin embargo, en costo-beneficio es mejor lo que es la engorda en espacios cerrados. Y también le pregunté lo que es si llevaba algún control. Me menciona que él sí lleva un control en lo que es la alimentación y sobre todo vacunas y desparasitación cutánea. La desparasitación cutánea es básicamente, ellos le llaman un baño, en donde cual se quitan garrapatas y demás parásitos que hay en la piel para que no se sienta incómodo el ganado. Los resultados de la encuesta fueron un poco alarmantes, diría yo, ya que las 10 personas o los 10 encuestados no conocían mucho de lo que era la biotecnología, se mostraban un poco dudosos a la hora de responder las preguntas y no conocían muy bien en qué ámbito se podría implementar la biotecnología. Entonces, los resultados de la encuesta básicamente fueron que no se conoce muy bien lo que es la biotecnología y, y básicamente era para ello. Como conclusiones finales, retomo lo de las encuestas porque sí es algo grave que hay una falta de concientización, que no hay un conocimiento de la biotecnología y sus aplicaciones hacia la ganadería y el apoyo gubernamental, ya que desafortunadamente no existen, en mi zona o la zona que yo investigué se llama una localidad que se llama Juchique de Ferrer. Ahí apliqué las pruebas a los sujetos y las encuestas y entrevistas al señor Luterio Lara Portilla, el entrevistado, y las encuestas también aplicadas a ganaderos en esa zona. Me comentaban que no hay ningún tipo de apoyo gubernamental y con esto me refiero a apoyos a vacunas, a programas de concientización para la salud del ganado y esto podría mejorar el costo-beneficio. Sin embargo, no lo hay y tampoco para la mejora de salud del ganado. En las pruebas que les comentaba que normalmente se planeaban para un año y solamente se pudo básicamente durante un mes hacer dos pruebas, sí se vieron notables lo que era la diferencia en alimentación, porque en la alimentación el sujeto número uno aumentó 6 kilos sin ningún tipo de cambio, o sea, solamente puro pastoreo, y aumentó 8 centímetros de altura. En el sujeto número 2 aumentó 9 kilogramos, él estaba sometido a lo que era el maíz, sorgo, alfalfa y trigo, pero solamente aumentó 6 kilogramos.
Sin embargo, me comentaba también el señor Eleuterio que si bien no se ven tan afectados el ganado en, en altura, sin embargo ganan mucho en peso y eso se transfiere a a mayor ganancia para el ganadero. Entonces es algo muy factible de todas maneras. El entorno, como bien mencionaba, el entorno es uno de los grandes factores que hacen la diferencia, sobre todo incluyendo el tema de salud, ya que si bien es más beneficioso obtener muchos animales en una zona concentrada, requiere mayor gasto. Sí se obtiene también mayor beneficio, pero es un mayor gasto inicial. Entonces, por lo tanto, también afecta mucho la salud del ganado y la alimentación, obviamente, humana de este ganado. Sí es muy considerable. Recuerden que es 1 hectárea por ganado y en criaderos de ganado se llegan a tener hasta 10 animales por hectárea, si no es que más. Eh, en cuestión de salud, me faltó creo que un poco de tiempo para tener contabilizado lo que eran las vacunas y las afectaciones en los bovinos, pero creo que de todas maneras, tomando en cuenta el entorno, ya es algo considerable. Por último y no menos importante tenemos la bibliografía. Eh, el primer tema o en lo que yo necesitaba obtener datos era el tema investigar y básicamente de ahí saqué la bibliografía. Bioquímica nutricional, metabólica y el bovino entrópico es un PDF que yo obtuve en internet y donde la mayor parte de mi investigación está basada en ello. Y el segundo más importante que obtuve fue una investigación en internet, o más bien un artículo, que se llama Actualidad Ganadera. De ahí saqué que era la alimentación o la mejor alimentación para el ganado era el maíz, el alfalfa, el sorgo y el trigo. Entonces, básicamente esta es la bibliografía. Esto ha sido toda la exposición que me tocó investigar. Este, y debo retomar que no es el suficiente tiempo para poder obtener un resultado que a mí me gustaría obtener. Sin embargo, podemos concluir que hace falta concientización en algunas zonas de México y también hace falta mayor apoyo gubernamental para la aplicación de la biotecnología, ya que como sabemos la biotecnología ha apoyado en cuestión de vacunas, ha apoyado la inseminación artificial también. Sin embargo, en zonas que no ha llegado la biotecnología, se necesita rescatar ese punto. Entonces, esa es mi conclusión y doy por finalizada esta investigación.